right. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Mañana se vota en Córdoba, rige la veda electoral en la ciudad a nivel, claro, electoral, pero el calendario político tiene otras fechas relevantes, como si fueran burbujas, ¿no? A nivel nacional también se está jugando otro partido y estamos con Edgardo Moreno para disfrutar, ¿no? del análisis de lo que es la PASO que se viene con un Sergio Massa que es ministro de Economía y precandidato a presidente. Edgardo, será uno de los temas que vamos a hablar esta noche. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias por la invitación. Sí, te propongo que nos subamos un ratito al dron y para tomar distancia, porque venimos de campaña en campaña, y sigue y van a continuar un rato largo, para ver qué es lo que está pasando con la política nacional. Y me parece que, si lo vemos un poquitito desde arriba, vemos que este año electoral, la sucesión de las primarias, la general y eventualmente el balotaje, son un periodo electoral muy singular para la Argentina, porque se dan en el contexto de una crisis económica y social que, si vos ves los números pelados, digamos así, los números sin demasiado contexto, te vas a dar cuenta que son muy parecidos a la crisis de comienzo de siglo, ¿no? Claro. Entonces, lo lógico sería que se den por lo menos 3 planos superpuestos en esta elección, en la primaria que vamos a enfrentar en agosto. El primero es ver cómo se expresa el electorado desde la crisis económica y social sobre la política. El segundo plano es cómo reaccionan el sistema de partidos respecto a esa crisis. Si se van a mantener las coaliciones tal como están, si se van a fragmentar, si se le van a abrir por los costados algunas fracciones, si se va a fortalecer el centro o no. Y al mismo tiempo, esa elección y esa campaña es la de una transición, es decir, la transición de un gobierno a otro. No importa el signo, es la transición en un contexto de crisis. Es decir, es tan complicada la combinación de estos 3 planos, ¿no? Crisis económica y social, claro. La duda sobre el sistema de la estabilidad del sistema de partidos, si se fragmenta o no se fragmenta, y al mismo tiempo la transición hacia un nuevo gobierno. Como si le faltaran condimentos a esa complicación, tenemos que el candidato más visible, porque es el que el gobierno propone, tiene una dualidad. Sergio Massa es ministro de Economía y precandidato a la presidencia, como vos lo señalabas. Eso hace que dentro de la campaña y por pulsión de la crisis, la agenda se vaya tensionando a medida que aquello que es la gestión de gobierno al mismo tiempo está, diríamos, contaminado por el discurso o la narrativa de campaña. Lo hemos visto en esta semana que concluye en todo lo que es el proceso de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Uno diría, ¿por qué en particular en esa negociación? Bueno, Massa tenía un discurso respecto de la relación con el Fondo Monetario. Si vos recordás, él fue el principal articulador desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, en un sentido muy contrario al que traía Martín Guzmán, el ministro anterior. Fue un promotor del acuerdo con el fondo, de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, que implicaba una serie de compromisos. Compromiso de ajuste fiscal, de control de la emisión monetaria, de recomposición de las reservas. Es decir, una serie de esfuerzos que tiene que hacer la economía argentina para poder acomodarse al ritmo de los desembolsos del Fondo Monetario. Ese era el Massa previo a la candidatura. Pero cuando asume la candidatura, para posicionarse internamente, incluso para no perder el apoyo de Cristina y del cristinismo, de su núcleo duro de votantes, comenzó a variar algunos aspectos del discurso. Esto de decir, bueno, le queremos pagar pero para que se vayan, esto que trascendió se le planta con otro tono, con otro discurso al Fondo Monetario. Pero al mismo tiempo tiene una necesidad urgente de que ese acuerdo cierre, de que los desembolsos del fondo se vayan
efectuando de la manera en cual estaban programados e incluso con alguna posibilidad de anticipación y de waiver, de perdón, porque muchas de las metas que había comprometido Massa, casi todas, las ha incumplido, la de déficit fiscal, la de emisión monetaria, por supuesto la de recomposición de reservas. No hay reservas en el Banco Central y se han perdido todavía. Todo esto en el fondo genera mucha aprehensión y además hay una duda en el fondo. ¿A quién está ayudando? ¿Está ayudando a la Argentina como país o está ayudando al candidato? Claro. Es una duda que... ¿Lo sabrá él? Yo creo que él aspira a que lo ayuden como candidato y el Fondo Monetario tiene la prevención de que tiene que ayudar a que el país no se hunda, pero tampoco jugar de frente a la elección dándole dólares para fines como, por ejemplo, lo de tratar de frenar corridas cambiarias. Hemos tenido una semana muy complicada para el dólar, muy complicada. Ya cómodamente pasó del umbral de los 500 pesos. Esto significa una previsión de traslado de los precios muy probable, muy posible. Entonces, Massa ahora está en esta evaluación de qué hace o qué le propone al Fondo Monetario para conseguir que ese acuerdo se mantenga vigente y de una manera lógica en los tramos de desembolsos. El Fondo Monetario lo que le dice es que con el dólar oficial al nivel que está, es imposible seguir hablando, que es necesario devaluarlo, o sea, hacer una devaluación del peso, mejor dicho. Hay que mejorar la competitividad del tipo de cambio. Ahora, es imposible devaluar sin devaluar. Para Massa devaluar, para el Massa ministro, devaluar es necesario porque es lo que le pide el fondo, pero para el Massa candidato es un gran problema porque él lo tiene que explicar al electorado, le tiene que explicar que va a deteriorar de vuelta el valor del peso y que eso seguramente se va a trasladar a los precios, que eso es más inflación, o sea, más problemas para el bolsillo de los argentinos. Está buscando atajos acerca de cómo hace esto de devaluar sin devaluar. Los que han trascendido, todavía ese diálogo no ha concluido, y es contrarreloj porque el Fondo Monetario tiene 6 días y después entran en el receso del verano de ellos. O sea, si no cierran en estos días, es muy difícil que luego se reactive esa negociación a tiempo, por lo menos antes de las PASO. Está buscando atajos. Algunos de los atajos sería otra versión del dólar soja, es decir, devaluar para algunos, claro. para algunos segmentos en particular, pero devaluar al fin. Y la otra es una suerte de devaluación fiscal, digamos, meterle más impuesto a las importaciones, algo que legalmente es muy dudoso y que al Fondo Monetario tampoco le gusta, porque significa conductas complicadas en términos de los acuerdos del comercio internacional, pero también es devaluar. En el fondo, Massa, ministro, está enfrentándose a la realidad de que es muy difícil lograr un acuerdo con el Fondo Monetario si no hace lo que le piden. Pero faltan 3 semanas, ¿no? Un poco para las PASO. Entonces, ¿le dan los tiempos? Bueno, esa es la gran duda. Yo creo que ya hay un tiempo que se le ha vencido. El dólar se le está escapando. O sea, él ha tenido, la semana que termina, ha tenido una nueva corrida. Es decir, el dólar arrancó la semana en el umbral de los 500, claro, ahí, y está cerrando cercano a los 530. Claro. Es decir, esto es imposible que no vaya a precios. Esto es imposible que no vaya a precios. Y esto todavía sin haber resuelto el tema de fondo que es la devaluación. Es decir, esa doble condición de candidato y ministro es pernicioso para todo el proceso. Pero bueno, es la decisión que tomó el oficialismo para hacer su oferta electoral. Eso recae toda la responsabilidad en quienes se proponen para suplantarlos, es decir, la interna de la oposición, que viene muy dura, muy disputada. Es la primera interna competitiva que tiene Juntos por el Cambio desde su fundación, porque la primera, la de Macri, claro, contra Sanz y Carrió, claramente era Macri el candidato, era para validar la coalición, pero no era competitiva entre ellos. Y en el 2019 no hubo, es decir, era Macri por la reelección. Esta claro, es la primera vez que realmente se resuelve en la oposición en una puja mano a mano entre 2 candidatos muy parejos. Y también una interna muy tensionada, discursivamente muy fuerte, con 2 miradas distintas acerca de cómo llegar a abordar la crisis, y más por la vía del consenso, más por la vía del conflicto.
Ahí el concepto del cambio está en todo un debate, en todo un análisis, pero recae sobre la oposición la responsabilidad de dar alguna idea de salida al proceso de la crisis. Y al mismo tiempo también, por eso te decía que existe la posibilidad, todavía no se sabe, de una reconfiguración del sistema, y que toda esta discusión que se da en el centro, con Massa de un lado y la interna entre Larreta y Bullrich por el otro, que no se escapen por las válvulas de los costados, Claro. algún caudal de votos. Y cuando digo por las válvulas de los costados, digo, dentro del oficialismo, por la candidatura de Juan Grabois, que es algo que buena parte del kirchnerismo interpreta como una salida más o menos decorosa, votar primero a Grabois y después encolumnarse con Massa si pierde, que lo más probable es que pierda, eso es por lo menos lo que el cálculo previo indicaría, pero por lo menos para hacer una defensa programática que no sea tan brusco el salto desde la posición tradicional del kirchnerismo a ese centro, sí. Claro, supuesto centro. Al neoliberalismo de Massa, para decirlo con todas las letras. Y hay que ver, digamos, hasta dónde llega. Si llega a arañar 10 puntos de las PASO, ya es una complicación grande para Massa. Claro. Tanto que lo pondría en el riesgo de no ser el primer candidato más votado, ¿no es cierto? Es decir, hay una serie de complicaciones. Pero bueno, Massa también necesita algún esquema de contención de ese electorado del kirchnerismo desencantado con la candidatura del ministro de Economía. Y por el otro lado está el enigma de Milei, todavía no se sabe cómo cristaliza eso en la elección nacional. Si uno ve la secuencia de elecciones provinciales, lo lógico sería que eso se desinfle, claro, porque no logró articular ninguna estructura, ningún aparato a nivel nacional para sostener su candidatura. Pero hasta que no se vote no se sabe, y es una amenaza también para Juntos por el Cambio, ¿no? Porque hay una parte del electorado Juntos por el Cambio que en algún momento se sintió tentada a ver ahí una alternativa. Probablemente con el fortalecimiento de la figura de Bullrich, algunos hayan regresado, se hayan retenido, pero no se sabe si va a haber un sector que se escape por ese costado. Es decir, no se sabe, y con esto redondeo, si la elección va a ser entre las dos coaliciones tradicionales, claro, la que orbita en torno al kirchnerismo, peronismo, y la de Juntos por el Cambio, o si se va a desglosar, se va a fragmentar en algunas opciones un poquitito de nuevos actores políticos, como sería Milei o Grabois, que no estaban previstos en la agenda previa de la elección presidencial y que fruto de la crisis han tomado ese nivel de protagonismo. Poco mucho el nivel de protagonismo que ya han tenido. Eso es lo que hace que este año electoral y la secuencia de primarias, elección y balotaje, sea tan complejo, porque ni siquiera se sabe cómo va a procesar el sistema político la alta explosividad de la crisis económica y social. Claro, bueno, sin Cristina y sin Macri en las boletas, por eso arrancábamos diciendo campaña o transición, es campaña y transición. Y transición, porque claramente. Indefectiblemente es un cambio de época en la Argentina. Y allí es Schiaretti, la calle del medio, estos nuevos actores, ¿cómo los toma la sociedad que, digo, tiene memoria y sabe lo que ocurrió 4 años atrás entre las PASO y las generales? Bueno, Schiaretti dio a conocer en esta semana que concluye una postura política que vuelve a introducir un tema de debate, porque él dijo que después de la primera vuelta estaría dispuesto de nuevo a un diálogo con los sectores Juntos por el Cambio que promueven un gobierno de unidad nacional. Esto obviamente que implica la renovación de un debate que fue muy fuerte, no solo en Córdoba obviamente fue explosivo antes de la elección provincial, pero también a nivel nacional fue intenso antes de la elección provincial cordobesa. Lo cual está anticipando que hay toda una serie de movimientos que van a seguir dándose. Y esto además tiene que ver no solamente con la elección, sino con la postelección. Es también, me parece, los posicionamientos que aquellos que ven la posibilidad de una derrota del peronismo en la elección van tomando a futuro, como tomando posición para cuando haya que reorganizar ese universo de votantes y de referencias políticas, a dónde están parados. Edgardo, como siempre, muy claro, muy certero, pero es cambiante esto. Faltan 3 semanas, así que vamos a seguir invitándote porque, bueno, y creo que hasta las definiciones locales
pueden llegar a repercutir en cada uno de estos armados. Y sin lugar a dudas es así. Fíjate vos, una elección que no parecía ser tan significativa como la de Santa Fe ha generado, digamos, un impacto fortísimo, sobre todo por la amplia diferencia entre Juntos por el Cambio y el peronismo ahí. Gracias. No, gracias a vos. Edgardo Moreno, en Semanario, ahora momento de hacer una breve pausa, no se vayan, ya venimos.